Jóvenes, ¿qué tal? Hoy día vamos a seguir con la clase del origen del castellano, ya con la invasión de Roma siglo III a.C. Precisamente en el año 209, los romanos desembarcaron en Ampurias y combatieron contra los cartagineses, y su dominio o su reinado duraría cerca de 6 siglos, hasta el siglo V después de Cristo. Hispania es el nombre que le denominaron los romanos. Y ellos impulsaron obviamente sus costumbres, sus lenguas, sus normas jurídicas y sobre todo el latín. Para ser más exactos, ¿de dónde proviene el latín? El latín proviene de la familia indoeuropea, especialmente del itálico. Los romanos hablaban el latín, el osco y el umbro. Provenimos de este tronco itálico. Pero el que más caló fuerza, el que más se expandió fue el latín. Y del latín nacieron el italiano, el francés, catalán, español, portugués, rumano y otros. Si te das cuenta, este es un tronco de la cual nos trata de proyectar cuáles son las lenguas de dónde provienen las otras. ¿Ya? Acá ya tenemos una idea que provenimos del tronco itálico del latín. El latín se dividió en tres partes: el eruditus, el sermus urbanus y el sermus plebeius o vulgar. El sermus eruditus eran utilizados por los poetas romanos. El sermos urbanos eran por los patricios y ciudadanos. El sermos plebeyos era el más conocido, el que se expandió con fuerza, pues lo hablaban los ejércitos, los colones, los campesinos, los artesanos, los comerciantes. Según Méndez Vidal, indica que el latín vulgar era un conjunto de variedades regionales y sociales. El latín hispánico o ibérico se le llamó también romance. Esta se diferenció del resto por su fonética y morfológicamente del latín clásico. Hubo una gran diferencia, ¿no? El romance o el latín vulgar se diferenció mucho del latín clásico. ¿A qué se debe? A que recuerden que cuando los romanos empezaron a invadir a estos pueblos primitivos, ¿te acuerdas quiénes eran los pueblos primitivos? Los cartagineses, los celtíberos, excepto los vascos, porque era el único pueblo que no llegaron a dominar. Ha habido choque de culturas, y en ese choque de culturas, para que esta gente sometida pudiera comunicarse con los soldados, de una u otra manera han tenido que aprender el latín, pero ese latín mezclado con su lengua autóctona. ¿Te das cuenta? Ya se perdió el latín culto. No, no es que se haya perdido, sí, se sigue hablando, pero cierto grupo, cierto sector. Entonces, el latín vulgar empezó a tener más presencia porque justamente la mayoría eran pueblos dominados. Y por lo mismo que dominaron muchas culturas, porque recuerde que habían más de una, cada pueblo tenía su propia lengua y por lo tanto, esta gente al querer aprender el latín para poder comunicarse con sus dominadores, han mezclado su lengua más el latín y nació una nueva, que pudo haber sido el portugués. O su lengua más el latín en el norte de la península ibérica, nació otra lengua. O en el sur, ¿no? Que nació el portugués, por ejemplo. Entonces, choque de culturas, un latín que no era bien hablado, que se mezcló con las lenguas autóctonas de cada pueblo, dio origen a 9 lenguas. Una de las lenguas que ya se extinguió, que ya murió, es la dálmata o dalmática. Se extinguió en 1898. El último hablante era Antonio Odiva. Bueno, tenemos al retorrománico o romance, que actualmente se habla en las regiones de Cebolla, Francia, Italia, Suiza,
¿ya? Tenemos la lengua, el provenzal, que actualmente se habla en la parte meridional de Francia. Tenemos la francesa, que obviamente se habla en Francia, pero también en otros países como Suiza, Canadá, Haití, Guayana Francesa y las antiguas colonias de Francia. Tenemos la portuguesa o gallena, que se habla en Portugal, noreste de España, en las penínsulas de Azores y Madeira, ahí justamente se habla en Brasil y en las antiguas colonias de portuguesas en África. Tenemos la catalana, que se habla al sur de Francia, al noroeste de España, en la isla Cerdeña. Tenemos a la italiana, que se habla obviamente en Italia, en el cantón suizo de Tesio, en el francés del mar Mediterráneo y las antiguas colonias de Italia, ¿no? En Europa. Tenemos la rumana, que se habla en Rumanía, parte de Bulgaria, y también en Moldavia, en Rusia, y Grecia, ¿no? Y la sarda, ¿no? Que se habla en la isla Italia de Cerdeña. Estas lenguas que provienen de latín vulgar, también llamada familia romanche, han sido frutos, como les vuelvo a iniciar, de choques de culturas, choques de pueblos. Cada pueblo tenía su propia lengua y al mezclarse con el latín dieron producto a estas nuevas lenguas. Del latín de la lengua española ha habido muchos cambios estructurales, ¿no? La estructura del latín vulgar hispánico, que ya era bastante diferente al latín culto, cambió radicalmente al transformarse en lengua española a nivel fonológico y morfológico. Han cambiado bastante. Por ejemplo, los cambios morfológicos, el latín vulgar no tenía preposiciones, el a, ante, para, con, contra, pero con el tiempo ha habido muchas de las declinaciones, muchos de los morfemas flexibles han sido desplazados por preposiciones. Por ejemplo, Petriliber, en la actualidad, libro de Pedro, Odoren Rosae, olor de esa rosa, o Dari, alique literas, dar cartas a alguien. ¿Ya? En el latín no había preposiciones, pero con el tiempo estas han evolucionado y es lo que actualmente tenemos. Pero no solamente morfológicos, sino que el latín también sufrió cambios fonéticos, ¿no? Por ejemplo, la dictongación de E en latinas en IE y UE, ¿no? Si en el latín había el E, en la actualidad tenemos el IE y el UE. Por ejemplo, tierra de terra, fuerte de forchi, de nueve de novi, desierto de certo, por ejemplo. Vemos ahí que en los sonidos ha ido evolucionando, incluso ha desaparecido la F, la biodental fricativa latina en algunos términos, como hoja, folia, hijo, filio, hecho, factuer, vir, fervere, y en algunas otras palabras la F también se ha seguido manteniendo, ¿no? Fiel, fidele, fiesta de festa, fuego de fuego. Muy bien, no solamente morfológico y fonético. Acá también tenemos otro ejemplo de fonético, ¿no? Conversación de la secuencia CT, como la ch, noche, nocti. Te das cuenta cómo ha evolucionado, techo, tectu, provecho, profecto. La monoctangación de au, por ejemplo, toro, tauro, gozo, gaudio, poco, paucu, coto, cauto. También se ha podido observar que de la lengua latín han nacido dos palabras castellanas también. Por ejemplo, litera, letra, literal, lex, ley, legal, inter, entero, íntegro, magister, maestro, magistral, pater, padre, paternal, filios, hijo, filial, capillus, cabello, capilar. Si te das cuenta de una voz o de una raíz de latín, ha podido surgir dos palabras castellanas que obviamente tienen el mismo campo semántico, que es el dos morfismo, dos morfemas, dos léxicos, dos palabras. Implica la formación de dos palabras castellanas, como lo acabamos de ver, de una misma raíz latín.
Según María Condón, indica de que el castellano nació en Cantabria, en la zona de Castilla. El especialista indica que los cántabros era el dialecto expansivo que se convirtió en castellano. De ahí surge, ¿no? De la zona de Castilla, Cantabria. De ahí se dice que pudo haber nacido el español. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Gracias.